Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta cápsula vamos a hablar un poquito sobre la estimación por intervalos, en particular la estimación para la media poblacional. Bien, me estoy basando en algunos casos que ustedes verán durante las actividades que tenemos programadas para la semana. Por ejemplo, nos dice valores Z y T. Compare los valores Z normal estándar con los valores T necesarios para construir los siguientes intervalos de confianza. Use n igual a 7. El primer inciso es para un intervalo de confianza del 80%. Eso quiere decir que el nivel de confianza 1 menos alfa, es la notación que utilizamos, es del 80%. Esto corresponde a la parte central de la distribución que estamos utilizando. De modo que si esta parte de en medio mide el 80%, pues cada una de las colas medirá el 10% a la derecha y el 10% a la izquierda. Y si pensamos que la cola de la derecha mide el 10%, entonces desde la izquierda hasta ese valor de la cola, hasta ese valor crítico, bueno, pues se acumula el 90% de los datos. Por ejemplo, si es una distribución normal, pues el valor Z alfa medios representa el percentil 90, que quiere decir que se acumula hasta ahí el 90% de los valores. Percentil o cuantil son intercambiables. Para el lenguaje R, pues es cuantil, y quantile en inglés, pues empieza con Q. Entonces, esto es el cuantil de la distribución normal. Voy a correrlo. Me corre desde esta línea en el caso de RStudio. Y luego nos dice, el valor de la distribución T se obtiene de la misma manera, salvo que en el primer caso se eligen primero los grados de libertad. Recuerden que GL o DF, Degrees of Freedom o grados de libertad, se calcula en este caso como el número de observaciones menos 1. Entonces, nuevamente, aquí tenemos el cuantil para la distribución T, el cuantil 90, es decir, que acumula el 90%, con 6 grados de libertad, DF, Degrees of Freedom. Bueno, este valor es 1.4397 o prácticamente 1.44, mientras que este es 1.28. Entonces, en la distribución normal, hasta el valor de Z igual a 1.28, en la normal estandarizada, se acumula el 90% de los datos, y en la distribución de Student con 6 grados de libertad, hasta el 1.44 es donde se acumula el 90% de los datos. Vamos a graficarlo. Aquí voy a definir primero una sucesión de valores de -3 hasta 3, que va de 0.1 en 0.1. Aquí está guardada como una variable X, y vamos a graficar la distribución normal. Bueno, esto es la densidad de la función de distribución normal, ¿no? O función de densidad de probabilidad. Aquí está, esta es la campana de Gauss. Está centrada siempre alrededor de 0. Y vamos a sombrear la parte de la mitad, lo que correspondería al nivel de confianza. Entonces, bueno, pues eso es lo que me diría. Lo que hice fue trazar desde menos 1.28 hasta 1.28. Vamos a ponerle una nota a eso. Eso es 1 menos alfa. Y en cada una de las colas, pues queda el 10%. Y lo que estoy usando es que estoy aprovechando a marcar de menos 1.28 a 1.28. ¿Vale? Este es el valor que separa el 90% del 10% restante. Y como la curva es simétrica, pues acá sería el negativo. En cambio, para la distribución T de Student, bueno, pues ahora vamos a ponerle en otro color más contrastante. Y tenemos las mismas ideas, separar la parte central de las partes residuales, pero eso se hace a partir de menos 1.44 hasta 1.44. Aquí debe ser menos 1.44. Vamos a volverlo a trazar. Ahí está. Ah, faltó esa línea. Ya está. Entonces, si se fijan, ¿cuál es la diferencia entre la distribución normal y la estandarizada? Cuando yo cambio de valor, fíjense que este pico de la curva baja ligeramente, y eso quiere decir que esta curva está un poquito más aplanada, es decir, que sus colas son más amplias, y por eso para acumular el 80% necesita un mayor rango de valores. En cambio, esta está más ajustada hacia el centro, y por eso necesita un menor rango de valores para abarcar el mismo 80%.
Bueno, obviamente con diferentes niveles de confianza, estos valores van a cambiar. Por ejemplo, si quisiera que esto fuera el 90%, pues esta parte se va a ensanchar y los valores T van a crecer o van a hacerse más negativos en este caso. Y lo mismo para la distribución normal. Bueno, vamos ahora a la sección que dice intervalo de confianza para la media. Entonces, en particular, hay un ejemplo que hace referencia a una serie de datos. Uno de ellos se llama NZ Birds. Dice, la extinción de pájaros en Nueva Zelanda, pues es un fenómeno donde pues preocupa a los ecologistas, así es que los biólogos se han encargado de estimar cuál es la longitud promedio de los huevos de pájaro en esta zona del mundo. En el artículo NZ Birds se encuentran registradas las longitudes de los huevos de 132 especies de pájaros. Esos datos vienen comprimidos en una carpeta. Una vez que ustedes los descomprimen, bueno, vamos a cargarlos con la instrucción read CSV porque vienen en este formato. Y aquí ya tengo los datos guardados. Esos datos, bueno, en realidad es una base de datos. Tiene 132 observaciones, que es lo que nos está diciendo, y vienen clasificados por la especie o por el género, por su nombre científico, si está extinto, si no, el tipo de hábitat, el tipo de sitio de anidamiento, si ese sitio de anidamiento es denso o es escaso, el tipo de dieta, supongo que son herbívoros o se alimentan de otros animales, si vuelan o no vuelan, la masa corporal, ¿no? ¿Qué tan grandes son en cuanto a su masa corporal? Y aquí viene la longitud del diámetro de los huevos que ellos colocan. Esto creo que está dado en milímetros. Por ejemplo, 57, pues quiere decir que es un huevo de diámetro 5.7, ¿vale? Entonces, bueno, pues uno se lo puede imaginar. Ah, no, no es de diámetro, es de longitud, ¿no? En su parte más de un extremo a otro del óvalo. Eso es lo que mide ese huevo de ave. Entonces, vamos a revisar esa variable. Como esto es una base de datos que contiene varias variables, cada campo es una variable, entonces se acceden a ellos mediante el signo de pesos. Entonces, aquí voy a calcular un resumen de la variable ECLENGTH de la base de datos que tengo ahí. Entonces, esto me dice que el valor mínimo es de 16, el valor máximo es de 236. Hay dos datos faltantes en esta base de datos. Hay dos NAs por ahí colocados. Bueno, aquí están, dos NAs, ¿vale? Para los registros 46 y 47. Entonces, si yo quiero calcular el promedio, cuando tengo datos faltantes me va a marcar un error. Así es que le voy a pedir que remueva esos datos faltantes. Y aquí veo que el promedio, como aquí dice 60.65, bueno, es 60.6538.5. Y su desviación estándar, bueno, en este caso con SD, de Standard Deviation, sería 43.98. Bueno, el problema lo que me dice es, obtengo una muestra aleatoria de 50 huevos de este conjunto de datos. Aquí tengo 132 valores. Como faltan dos, en realidad son 130. Entonces puedo escoger una muestra de 50 valores sin problema. Podría escoger los 50 primeros, los 50 últimos, uno y uno, o uno, luego dos no, y luego uno sí. Con varios criterios podría elegir una muestra. Como yo quiero una muestra aleatoria, pues debería de ser totalmente al azar. Entonces aquí vamos a utilizar la función sample, que es muestreo, y aquí le decimos de qué tamaño, ¿no? Entonces, dentro de este vector de valores o dentro de esta variable, vamos a elegir 50 valores y eso va a ser nuestra muestra. Vamos a correrlo. Ya tengo una muestra, como ven, aquí tengo 50 valores, del 1 al 50, ¿sale? Y son pues los valores, por ejemplo, este es el máximo, ¿no? 236. Ahora voy a calcular el promedio de esa muestra. El promedio, como ven, difiere del promedio total, ¿vale? Aquí es 60 y en la muestra es 57. Y la desviación estándar de la muestra también difiere.
Entonces, esto es un promedio muestral, una X barra. Esto sería una mu, un promedio poblacional. Esto también. Esto es una muestra y esto me debería dar una aproximación a esta. Las diferencias entre estos, pues es el margen de error. ¿Vale? Bueno, el margen de error es la máxima diferencia para la mayor parte de ellos. Y luego nos dice, utiliza los datos de la muestra para construir un intervalo de confianza al 99%. Entonces, primero defino la media. Aquí dijimos que la media es 57.01. Entonces, simplemente le voy a dar nombre, X barra. Entonces, X barra es 57.01, como está acá. De hecho, aquí tiene mucha más precisión. Y el error estándar es la desviación estándar entre la raíz del tamaño de la muestra. Entonces, en este caso, el error estándar sería de 6.22, que es este 40 dividido entre la raíz de 50, que es como 7. Es más o menos 40 entre 7 me da 6.22. Ahora voy a calcular el valor crítico. Entonces, el nivel de confianza que me están pidiendo es del 99%. Eso quiere decir que en las colas, y ahora en lugar de tener un 80, tengo un 99, pues voy a calcular el 1% en la parte residual, ¿vale? Pero el 1% dividido entre 2 me da 0.5% a la izquierda y 0.5% a la derecha. Entonces el valor de alfa medios es 0.005, ¿vale? Es un valor muy pequeñito. Y mi valor T, pues va a ser el cuantil 0.995, porque si aquí es el medio por ciento, aquí es el 99.5%, que es esto. Esto es el 99.5%, ¿vale? Con 49 grados de libertad. Aquí voy a elegir utilizar una distribución T de student con 49 grados de libertad. Entonces, el valor T que voy a utilizar, pues es 2.6799. Prácticamente es 2.68. Si yo ocupara la distribución Z, no lo voy a usar, pero digamos, si quisiera calcular un valor Z análogo a esto, pues estaría utilizando el cuantil de la distribución normal, igual para 99.5%. Y fíjense que el valor Z es 2.575, que ya son valores muy parecidos, ¿no? Difieren por una décima. De hecho, es como esto es 2.68, difieren por 9 centésimas, en realidad. Ni siquiera es una décima por lo que difieren, ¿vale? Entre más grados de libertad, esto se parece más. Bueno, voy a utilizar el valor Z porque lo que tengo es una muestra, tengo una aproximación. Entonces, mi error estándar es mediante una S, ¿vale? Esto es S dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, ¿vale? Bueno, entonces voy a calcular el límite superior, simplemente tomo X barra más el margen de error y para el límite inferior X barra menos el margen de error. Recuerden que el margen de error es el valor T por el error estándar, ¿vale? Entonces, los definimos. Aquí ya me dice que mi límite inferior es 40 y que mi límite superior es 73. Tiene muchos decimales, pero bueno, prácticamente. Y el intervalo, pues nada más los voy a concatenar. Esta C, pues es de concatenar. Entonces, el límite inferior es 40, el límite superior es 73. ¿Cómo doy una interpretación? Bueno, aquí podríamos decir que tenemos una confianza del 99%, que la longitud media de los huevos de pájaro en Nueva Zelanda, pues es un número que puede estar entre 40.3 y 73.7. No conozco exactamente el valor, pero sé que está entre los 4 y los 7 centímetros, básicamente, porque recuerden que estos son milímetros. Bueno, eso termina, digamos, este ejercicio, ¿no? Así es que con esto, pues ya tenemos elementos para seguir completando nuestra base de datos. Pero quiero aprovechar la última parte para hablar un poquito más sobre el intervalo de confianza. Bueno, lo que acabamos de hacer es calcular un intervalo de confianza a partir de una muestra. Pero hemos dicho que ese cálculo de la muestra, al ser aleatorio, en realidad tiene muchas posibilidades. De hecho, el número de posibilidades es el tamaño de muestras
que se pueden elegir, el número de muestras que se pueden elegir. Entonces, el número de muestras de tamaño 50 en una población de 130 datos, pues es un número increíblemente grande, 2.97 por E a la 36, o sea, por 10 a la 36. Eso es un número increíblemente grande. Así es que lo que voy a hacer es que en lugar de construir un solo intervalo, vamos a construir 1000 intervalos de confianza, calculando 1000 muestras. Así es que aquí lo que voy a hacer es, bueno, le voy a decir a la variable x barra que almacene lo siguiente, que replique 1000 veces el promedio de una muestra de 50 datos. Entonces, x barra 1000, pues es un vector que contiene 1000 puntuaciones, ¿vale? Calculó con la función replicate 1000 veces el siguiente cálculo, el promedio de una muestra de tamaño 50 de esta variable. Entonces, muestreó, promedió y lo almacenó. Y lo hizo 1000 veces. ¿Vale? De hecho, hay 2.97 por 10 a la 36 posibilidades. Pero aquí solamente lo hice 1000 veces. También lo podría hacer 10,000 veces o 100,000 veces y todavía habría mucho espacio. Pero bueno, con 1000 me basta. Ahora, lo que quiero revisar es el comportamiento de los promedios. Esta x barra 1000 guarda 1000 promedios muestrales. Entonces, una cosa son los datos originales. Si vemos el comportamiento del tamaño de los huevos, entonces vemos que la mayoría oscila alrededor de los 50 milímetros y hay algunos huevos de aves muy grandes, como huevos de avestruz o huevos de pájaros que ya tal vez están extintos, eh, o no sé, de algunas especies que no conocemos ni siquiera. Pero bueno, esto sucede con los valores originales. Sin embargo, cuando nosotros promediamos las muestras de tamaño 50, es decir, no los vamos a tomar individualmente, sino de 50 en 50, ¿qué es lo que sucede? Bueno, sucede que vamos a tener una curva parecida a la distribución normal. Esto es el teorema del límite central. Conforme el tamaño de la muestra aumenta, las medias muestrales en general van a seguir una distribución normal, aunque la variable original acá tiene una distribución más bien sesgada positivamente. Acá tenemos una cosa más simétrica, ¿sale? Si yo vuelvo a correr este valor, pues va a calcular otros 1000 promedios y me va a dar un histograma distinto, ¿sale? Pero bueno, eso no importa. En general lo que importa es la forma general de esta curva. Entonces, pues vamos a calcular 1000 intervalos de confianza. Voy a calcular 1000 límites inferiores y 1000 límites superiores. Lo único que necesito hacer para el límite inferior es restarle el margen de error y para el límite superior es sumárselo. Pero el margen de error, si se fijan, es el valor t por el error estándar. Esto es independiente del promedio. Entonces, bueno, pues vamos a calcularlo aquí y acá. Entonces tengo 1000 límites inferiores, 1000 límites superiores. Así es que vamos a acomodarlo todo. Y vamos a mostrar. Aquí solamente puse los primeros 6. El primer intervalo es 34.37 a 67.71. El promedio que se utilizó ahí fue de 51.04, que es este primer promedio, que aquí dice 51, pero es 51.04. El segundo intervalo de confianza tomó este otro valor de 51.2, que en realidad es 51.15, y le sumó y le restó el margen de error. Y después tomó, por ejemplo, este valor de 74.2 y le sumó y le restó el margen de error. Entonces ya tengo un intervalo. Como este valor de 74 está mucho más a la derecha, pues eso recorre el intervalo de confianza. ¿Vale? Bueno, y así vamos a tener 1000 de estos. Vamos a graficarlos ya por último. Voy a utilizar otra biblioteca para una función de graficación que se ve pues un poquito mejor.
en cierto sentido. Y acá lo que tengo, pues ya es la gráfica de esos 1000 intervalos. Bueno, aquí no puse 1000, aquí solamente puse los primeros 100 intervalos porque 1000 no caben, pero la media, si ustedes lo recuerdan, era 60.65. Eso es la media de todos los datos. La media, aquí está, min. 60.65. Este es el valor que en principio se desconoce cuando uno calcula un intervalo de confianza. Entonces calculamos 50 datos y hacemos esta estimación del primer intervalo, del segundo. Fíjense que el tercer intervalo, como el promedio era más alto, era 74, pues el intervalo se recorre hacia arriba. Y ya por poco, pero casi en algún momento puede que no contenga la media. De hecho, aquí también tenemos un intervalo que ahora tiene un promedio muy bajo y sí contiene la media porque realmente el error estándar es muy grande. Pero si el error estándar fuera más pequeño, va a haber algunos que sí contienen a la media y otros que no. El mayor porcentaje contiene realmente a la media. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los datos no están tan lejos del valor central. Eso es porque las medias muestrales, sí, una distribución normal, y el promedio de esta distribución normal es el mismo promedio de los datos originales. También aquí su promedio es el 60.65. Entonces, la mayor parte de las veces no estamos tan lejos, aunque algunas veces estamos muy por abajo o muy por arriba. Eso se puede dar en cualquier momento. Entonces, eso nos va a llevar a intervalos muy altos o muy bajos, ¿vale? Bueno, aquí nada más grafiqué los primeros 100, pude haber graficado, no sé, del 800 al 900, y eso me habría dado otros intervalos. ¿Sale? Ah, aquí también, aquí debería ser del 800 al 900. Ahí está. Entonces esto me da otros intervalos. Y como ven, bueno, la mayor parte de los intervalos contienen el valor de la media. ¿Vale? Muy bien, bueno, eso sería todo. Muchas gracias.